El rey Salomón. El nombre resuena a través del tiempo, sinónimo de sabiduría, riqueza y poder. Su reinado, una época dorada para Israel, está grabado en los anales de la historia. Pero ¿quién era este hombre detrás de la leyenda? ¿Qué lo formó? ¿Cuáles fueron sus triunfos y fracasos? Acompáñenme mientras nos adentramos en la vida de este enigmático rey, una vida inspiradora y a la vez aleccionadora. La historia de Salomón no se trata solo de un rey, sino de un hombre que lidia con el peso del legado, la seducción del poder y las complejidades de la naturaleza humana. Es una historia que trasciende el tiempo y la cultura, resonando incluso hoy en día. Exploraremos su infancia, su ascenso al trono y los desafíos que enfrentó. Examinaremos sus logros, sus relaciones y, en última instancia, su legado. Vamos, retrocedamos en el tiempo y caminemos tras las huellas del rey Salomón, un hombre que proyectó una larga sombra, una sombra que sigue cautivándonos e intrigándonos siglos después. Nacido del rey David y Betsabé, Salomón entró en un mundo ya impregnado de poder e intriga. Su infancia, transcurrida entre los opulentos muros del palacio en Jerusalén, fue un marcado contraste con los humildes comienzos de su padre como pastor. A pesar de su crianza privilegiada, Salomón presenció de primera mano las complejidades del poder, vio el ascenso de su padre a la grandeza, sus victorias militares y su fe inquebrantable, pero también vio el lado oscuro, las traiciones, las luchas de poder y las devastadoras consecuencias de la ambición humana. Estas primeras experiencias moldearon a Salomón, inculcándole una profunda comprensión tanto del atractivo como de la carga del liderazgo. Desde joven, fue preparado para la realeza, recibiendo instrucción en diplomacia, guerra y ley religiosa. Su educación no se limitó a actividades académicas. Aprendió de los consejeros de su padre, hombres experimentados que habían navegado por las traicioneras aguas de la política cortesana. Fue testigo directo del delicado equilibrio de poder y la importancia de las alianzas estratégicas. El reinado de Salomón comenzó con un sueño. En este sueño, Dios le ofreció cualquier cosa que deseara. Salomón, aún joven y sin experiencia, eligió la sabiduría por encima de todo. Esta decisión complació a Dios, quien le otorgó no solo sabiduría, sino también riqueza y una larga vida. Esta sabiduría se manifestó en el gobierno de Salomón. Demostró ser un diplomático astuto, forjando alianzas con reinos vecinos y asegurando la paz y la prosperidad para su pueblo. Expandió las rutas comerciales de Israel, trayendo riqueza y productos exóticos al reino. Pero quizás su legado más perdurable fue la construcción del primer templo en Jerusalén. Este magnífico edificio, construido para albergar el Arca de la Alianza, se convirtió en el centro espiritual de la nación israelita, un testimonio de la fe de Salomón y su visión. La construcción del templo fue una empresa masiva, que requirió el trabajo de miles de personas y la experiencia de artesanos hábiles de todo el mundo conocido. Salomón no escatimó en gastos, utilizando los mejores materiales madera de cedro del Líbano, oro de Ofir y piedras preciosas de tierras lejanas. La sabiduría de Salomón se volvió legendaria. Gente viajaba desde muy lejos para buscar su consejo, atraídos por su reputación de justicia y perspicacia. Sus juicios, inspirados por Dios, resolvían disputas con sabiduría asombrosa. Un ejemplo famoso es la historia de las dos madres que reclamaban al mismo bebé. Salomón propuso cortar al niño en dos, revelando a la verdadera madre. Su sabiduría también se reflejaba en sus escritos. Autor de Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, sus obras siguen inspirando hoy. Exploró el significado, el propósito, el amor y las relaciones. Escribió sobre la importancia de la sabiduría y la verdad. El reinado de Salomón no estuvo exento de desafíos. La vasta riqueza que acumuló y el poder que ejercía tuvieron un costo. Impuso fuertes impuestos a su pueblo para financiar sus ambiciosos proyectos y mantener su lujoso estilo de vida. A medida que avanzaba su reinado, comenzó a caer en excesos, acumulando esposas y concubinas, muchas de naciones extranjeras, lo que causó fricción con su propio pueblo y lo alejó de los principios religiosos que habían guiado sus primeros años. A pesar de estos defectos, Salomón dejó una huella imborrable en la historia. Unió a las tribus de Israel, expandió sus fronteras y supervisó un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Construyó el templo, un símbolo de fe e identidad nacional que se mantendría en pie durante siglos. Su sabiduría, inmortalizada en sus juicios y escritos, continúa inspirándonos y desafiándonos hoy. Su vida,
un tapiz de triunfos y fracasos, sirve como recordatorio de que incluso los individuos más dotados no son inmunes a las tentaciones del poder y las complejidades de la naturaleza humana. A medida que Salomón envejecía, su control sobre el poder comenzó a debilitarse. El reino, una vez unido y próspero, mostraba signos de tensión bajo el peso de su ambición. Las semillas del descontento, sembradas por sus excesos, comenzaron a echar raíces. A pesar de su sabiduría, Salomón no pudo escapar a las consecuencias de sus actos. El esplendor de su reinado se vio eclipsado por el creciente descontento. El hombre que una vez fue venerado como el más sabio de los reyes, ahora enfrentaba un futuro incierto. Sus últimos años estuvieron marcados por la desilusión y el peso de su mortalidad. Sin embargo, la historia de Salomón conserva su poder para cautivar. Es un recordatorio de que incluso los más grandes son falibles y que el legado está moldeado por nuestras decisiones. La vida del rey Salomón es un estudio de contrastes, un testimonio de las alturas del logro humano y las profundidades de la falibilidad humana. Fue un rey que construyó un templo a Dios, pero se desvió de su camino. Fue un hombre conocido por su sabiduría, pero tomó decisiones que finalmente contribuyeron al declive de su reino. Una huella en la historia. La vida de Salomón, con todas sus complejidades y contradicciones, continúa fascinándonos siglos después. Su historia nos recuerda que el liderazgo es una carga, tanto como un privilegio, que la sabiduría sin humildad puede llevar a la ruina, y que incluso los reinados más gloriosos finalmente llegan a su fin. ¿Qué piensan del rey Salomón? Su sabiduría superó sus defectos. Compartan sus perspectivas en los comentarios a continuación. Y ya que están aquí, díganme qué figuras históricas, tanto celebradas como controvertidas, les gustaría que exploráramos a continuación. No olviden darle me gusta y suscribirse para obtener más análisis profundos de las personalidades más cautivadoras de la historia.